Muy bien, estamos listos para el segundo mensaje. Y comenzaré este mensaje leyendo lo siguiente. Y me gustaría que pusieran atención y se concentraran en lo que les voy a leer. Dice: Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada por salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente pelea entre sí. La ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha estas palabras? ¿En qué piensa? A uno se le viene a la mente lo que estamos viviendo, lo que el mundo está pasando. Uno siente que está hablando de la actualidad, de lo que vivimos día a día, de lo que vemos en las noticias. Pero ¿saben que lo que acabo de leer lo dijo uno de los profetas menores, aproximadamente entre el año 612 y 606 antes de Cristo? Y parecen ser palabras de hoy día, que es lo que estamos viviendo. Su nombre es Habacuc. Habacuc fue un ciudadano destacado y muy respetado en Jerusalén, y él pertenecía a la tribu de Simeón. El libro de Habacuc se encuentra entre Nahum y Sofonías. Y ahí encontramos esta queja de Habacuc hacia Dios por la injusticia. Yo vi hace un tiempo atrás, hace 2 semanas atrás, un reportaje y entrevistaban a las personas y prácticamente las personas reclamaban esto: ¿dónde está Dios con todo lo que sucede? ¿Dónde está Él? ¿Por qué no interviene? Aquí Habacuc le reclama a Dios. ¿Por qué, si está viendo todo esto, lo que acontece, Él no hace nada? Una pregunta muy actual e importante, que pienso que la hemos escuchado decir de varias personas. Entonces, al leer esta profecía de Habacuc, podemos descubrir que el problema con el que tuvo que contender y sobre el cual terminó para averiguar la respuesta, hizo posible que se convirtiese en una persona estimulante. Eso al final lo que se convirtió Habacuc, en una persona estimulante, en una persona que consolaba. El profeta vivió en una época en la que hubo una gran corrupción nacional y también hubo aflicción. La nación y la tierra estaba llena de violencia, de odio y de estallidos de maldad. Y su aflicción se ve reflejada en las primeras frases del libro, que lleva su nombre. Entonces los invito a que pasemos ahí a Habacuc. Habacuc capítulo 1, en donde en los versículos del 1 al 4 encontramos lo que yo le acabo de leer. Lo que yo leí al principio fue en la versión de Palabra de Dios para Todos. Ahora lo vamos a leer
en la versión de la Reina Valera. Y dice así, partiendo por el versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Eterno, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Como les decía al principio, esto no suena como lo que está sucediendo ahora en nuestro planeta, lo que vivimos día a día. Habacuc dice que tiene que clamar. ¿Por qué tiene que clamar? Que hay violencia y no obtiene respuesta. Habacuc era un hombre de Dios. Y por lo tanto él sabe lo que hay que hacer con un problema. ¿Qué se hace cuando uno tiene un problema? Lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene un problema, se lo presenta a Dios. Y eso es lo que está haciendo Habacuc acá. Le está presentando el problema a Dios, para que Dios le pueda entregar esa respuesta. Habacuc está orando acerca de su problema, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Y su confuso corazón clama. Dice: Señor, ¿por cuánto tiempo tengo que seguir con esto? Clamando a ti de este modo. ¿Hasta cuándo sigo reclamando? Y tú no haces nada. Ha estado esperando un cambio, esperando para ver si se producía un avivamiento, esperando ver si pasaba algo, pero no sucede nada. ¿Cuánto tiempo, le dice Habacuc, tengo que continuar así, de esta forma? ¿Nos hemos sentido nosotros alguna vez así? Que le clamamos a Dios y no tenemos respuesta. Si sentimos eso, es porque a lo mejor lo que necesitamos en nosotros es un avivamiento. Y necesitamos siempre ese avivamiento para renacer, para fortalecernos y ayudarnos a estar preparados para lo que sea que Dios nos use. La oración de Habacuc la podemos incorporar a nuestra vida, sobre todo en este tiempo en que estamos viviendo. Ahí en el capítulo 3 de Habacuc está la oración de él. Y comienza ahí en el versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice: Oh Eterno, he oído tu palabra y temí. Oh Eterno, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc fue uno de los profetas, podemos decir, más positivos y llenos de gozo. Él comienza su profecía llevando la condición del pueblo a Dios. Hubo problemas, hubo injusticia, hubo violencia, hubo dificultad, pero Habacuc
llevó el problema del pueblo a Dios. Y él dijo: Dios, ayúdanos y sánanos. Y Dios le dice: esto es lo que voy a hacer. Voy a enviar a los babilonios, voy a enviar a los caldeos, y te van a castigar a ti y a tu pueblo por haber quebrantado el pacto y por el pecado. Imagínense recibir una respuesta así de Dios cuando uno le está pidiendo una solución. Por supuesto que Habacuc no podía creer lo que estaba escuchando de parte de Dios. No podía creer que Dios actuaría de esa manera. Pero luego, para el momento en que termina esta parte de su profecía, ahí en los capítulos 1 y 2 de la profecía como está registrada, Habacuc acepta lo que Dios le dice. Y aquí hay un punto de inflexión, ya que a través de este profeta existe un mensaje para todos nosotros. Y este profeta tiene un mensaje que nos golpea. Y nos golpea fuerte, porque es un mensaje de esperanza, mezclado con alegría. Ese es el mensaje que nos entrega él. Porque Habacuc, él amaba a su pueblo. Él estaba muy involucrado en las vidas de su pueblo. Y sin embargo, él también sentía tristeza por su pueblo. Él se apenó por ellos. Y en lugar de señalar con el dedo, de apuntar a cada uno de ellos con el dedo, simplemente él fue a Dios en oración. Y le dijo a Dios: Dios, ayúdanos, sánanos, ayúdanos a superar la violencia y la corrupción y la injusticia. Y Dios resistió con una declaración fuerte, pero también dentro de eso, con la suprema soberanía de Dios, porque Dios es un Dios justo. Y ahí Habacuc hace un comentario en su oración, y dice ahí en el versículo 2, dice: oh Eterno, he oído tu palabra y temí. Este temor viene de la palabra hebrea yaré. Yaré significa respetar, honrar. Y por supuesto, tenerle miedo a la ira de Dios. Y continúa diciendo: oh Eterno, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y eso le dice a Dios: en la ira tuya, acuérdate de la misericordia. Avivar o avivamiento es una palabra que no usamos en nuestro vocabulario muy frecuentemente. No la usamos prácticamente. Pero saben que avivar tiene un propósito en nosotros. Habacuc dice ahí: aviva tu obra. Aviva tu obra. ¿Y en qué momento? Dice: en medio de los tiempos. Y esos tiempos son años también. Aviva tu obra en medio
de los tiempos o de los años. Entonces aquí tenemos un mensaje por parte de Habacuc de nuestro avivamiento, a un despertar como cristianos en los tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos peligrosos que vivimos. Tal vez Dios nos está guiando y puede guiarnos, por supuesto si se lo permitimos, a un punto en el que podamos ser avivados en celo por la obra, en compromiso, en dedicación, en coraje, con valentía, dedicarnos más a Dios, a su palabra, a su iglesia y a su propósito para cada uno de nosotros. Dios quiere de eso de nosotros, que nos avivemos en todo lo que Él nos presenta. Hoy estamos en un tiempo difícil, complicado. Cada año, después de que pasa Halloween, comenzamos inmediatamente a ver en las tiendas lo que se refiere a la Navidad. Y en la medida que nos vamos acercando al cumplimiento de la fecha, es aún más fuerte lo que tenemos que vivir. Y desde ahí, muchos de las personas que se llaman cristianos comienzan a enfocarse en el nacimiento de Jesucristo. Por algo la Navidad se llama Natividad, viene de la palabra natividad, en algo que está totalmente fuera de lo que Dios dice. No existe Navidad en la Biblia. No está tampoco el nacimiento, la fecha de nacimiento de Jesucristo. Y vivimos en este tiempo rodeados de guirnaldas de colores, árboles decorados, saludos que se envían las personas, música de temporada, Santa Claus, Papá Noel, y en Chile el único país donde le decimos el viejo pascuero, y todos asociados con esta festividad que viene la Navidad. Y por supuesto todos estos que vivimos traen sentimientos, podemos decir, cálidos a aquellos que la celebran. Y la Navidad es considerada por muchos como un tiempo maravilloso que se enfoca en dar, en la unidad familiar, las decoraciones hermosas, festejar, cantar villancicos navideños por todas partes. Y todo esto se centra supuestamente en la adoración a Cristo. Y entonces en la medida que nos acercamos al 25 de diciembre, es casi imposible retraerse de todo lo que el mundo está viviendo. Y eso no lo podemos desconocer. Sabemos que son fiestas paganas, Navidad y Año Nuevo. Y estas fiestas o este espíritu navideño que se nombra, fácilmente, si no estamos bien preparados, si no estamos nosotros avivando lo que Dios nos ha enseñado, sus mandamientos, sus leyes, sus fiestas santas, nuestro espíritu pudiera decaer y empezar a contaminarse y a veces sin darnos cuenta de caer en ese espíritu navideño. Vivir de eso también
a veces por congraciarnos con alguien. Fíjense que escuché a es un pastor de una iglesia protestante. Él decía que en el siglo IV, ahí cuando la Navidad pasó a ser parte del nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, él decía que él conocía perfectamente que todo eso viene de origen pagano. El árbol, la festividad de la Saturnalia, al dios Sol, todo eso venía pagano. Pero eso porque estaban en las tinieblas. Pero en el siglo IV, la luz del Evangelio le ganó a las tinieblas. Fíjense, eso es lo que predican. Eso es lo que le dicen a las personas. Entonces ahora, el 25 de diciembre, lo que están haciendo, están celebrando la luz del Evangelio. Y por eso está lleno de luces y cosas bonitas. Y a las personas se las llevan por ahí. Entonces, si uno no está firme en lo que Dios nos enseña, en lo que leemos la Biblia, en sus mandamientos, en sus preceptos, podemos fácilmente dejarnos llevar por las adulaciones y palabras bonitas y todo este espíritu que se vive en este tiempo. Por eso, creo que un avivamiento para nosotros en este preciso tiempo, en donde estamos nadando contra la corriente, fuertemente. Nadamos contra la corriente. Y nadar contra la corriente significa hacer un esfuerzo mayor. Y en ese esfuerzo mayor gastamos energía, gastamos Espíritu Santo. Necesitamos estar cerca de Dios para que nos esté constantemente alimentando y no ser presa de algún depredador cuando vamos en contra de la corriente. Necesitamos por eso estar cerca de Dios. Y pienso que la radio, este proyecto nuevo que se ha hecho, cumple una función fundamental. Porque uno puede estar haciendo algo en la casa o va manejando y puede escuchar la radio el día. Conectarse con Dios. Ya si no puede leer la Biblia, puede conectarse con Dios, escuchar mensajes, escuchar música de la iglesia. Y eso hace que uno esté conectado con Dios todo el día. Y por eso creo, como les decía, que en este tiempo un avivamiento para nosotros, para fortalecernos, es algo que necesitamos. Leer la palabra de Dios es algo importante que necesitamos. Ayunar, orar, meditar. Y Habacuc vio lo que realmente se necesitaba y le pidió ayuda a Dios. Y en ese tiempo fue un momento oscuro en la historia del pueblo de Dios y fue un momento particular que ellos vivieron. Literalmente sus vidas, toda su existencia como nación, ahí pendían en un hilo y no lo veían ellos. Y pensaron que podían hacer algo porque eran nación de Dios y tenían la protección de Dios y por eso ellos no veían la necesidad de hacerlo. En el versículo 3 de Habacuc vemos que él le pidió a Dios, cierto, que reviviera su obra en medio del día, pero luego entrega una descripción realmente que es muy colorida de Dios. Y siempre comienza con Dios, y se trata de Dios, y termina con Dios. Es decir, Dios involucrado al 100%. No un 10%, no un 50%, sino con Dios involucrado en un 100%. Esa es la dedicación.
Ese es el avivamiento y ese es el compromiso que necesitamos. Se trata de Dios. Versículo 3 dice, Dios vendrá de Temán. Dice, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. En el versículo 4 encontramos aquí la imagen colorida de Dios que Habacuc tiene y que está esbozando. Dice el versículo 4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Versículo 6, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Uno podría preguntarse, tratando de entender, para discernir los tiempos en los que vivimos. ¿No será que Dios está de pie y tomando la medida de la tierra en todas las naciones por tantas cosas que están pasando? Continuamente uno se sorprende cómo los eventos van dando forma a muchas partes de nuestro mundo hoy, y han sido durante los últimos años. Cuando vemos lo que está sucediendo entre las naciones, nos podríamos preguntar, ¿dónde está Dios en esto? ¿Y qué está haciendo Dios? ¿O cómo lo está haciendo? Vemos en las noticias guerras. Rusia con Ucrania, la guerra ahí ha aumentado. Los países alrededor están todos convulsionados. Cuando uno busca en internet cuántas guerras hay en el mundo, habla de 53 guerras actuales en el mundo. Este mundo está avanzando. El escenario se está preparando. Y nosotros podemos decir que vivimos la vida y que nuestra vida es una temporada, como dice la Biblia. La vida nuestra es un tiempo muy corto. ¿Qué es nuestra vida? Dice el apóstol Santiago. Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso debemos dar gracias por la vida en Cristo que llevamos. Dar gracias por otro día, otra semana y otra oportunidad de servirle a Él y servirle a los hermanos. De amar a Cristo, de enseñar acerca de Él y de hacer su voluntad y su obra en mi pequeña parte de esta vida. Es por eso que en Efesios capítulo 5, ahí Pablo extrajo una cita que habla del libro de Isaías en medio de una amonestación para que todos caminemos en la luz, comenzando en el versículo 8. Y cuando me refiero a caminar en la luz, es en la luz de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. En algún tiempo estuvimos en la oscuridad, pero Dios nos ha llamado a salir de esa oscuridad a su luz de su palabra, su camino y su verdad. Y caminamos ahora en esto, tal como lo hizo Habacuc. Así como cualquiera de los otros hombres o mujeres del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, reconociendo que sus ojos ciertamente, así como a nosotros también, fueron abiertos por el llamado divino de Dios. No por justicia, sino por su gracia y su bondad. Y por lo tanto, debemos hacer lo aceptable a los ojos de Dios. Versículo 11 de aquí de Efesios. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El camino de Dios, la verdad de Dios es luz. Él ha abierto nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender verdaderamente lo que es el propósito de la vida, el propósito que Él tiene para toda la humanidad y cuál es su plan de salvación. Dios ha escrito una narración, una historia, y está en este libro que leemos constantemente, día a día, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Ahí se encuentra la narración, una historia que Dios ha escrito. Y en esta historia, que es de sí mismo, también de su Hijo, y de su oferta genuina de vida eterna para la humanidad, y también cómo se puede lograr. Y lo maravilloso y el privilegio es que a nosotros nos ha puesto dentro de esta historia. Esta es nuestra narrativa. Esta es nuestra historia. Y cuando leemos la Biblia, somos parte, como pueblo de Dios, de esa historia. Es luz y entendimiento. Y es lo que guía e impulsa nuestra vida. Por tanto, como dice el versículo 14 de aquí de Efesios 5, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando hacemos alguna reflexión, cuando vemos que estamos dentro de esta historia, que Dios nos ha dado ese privilegio de compartir la palabra, ¿nos sentimos a veces que estamos dormidos de alguna manera? ¿En alguna parte de nuestra vida? A lo mejor estamos un poco distraídos en términos de quiénes somos, a qué nos ha llamado Dios o dónde deberíamos estar con el llamamiento de Dios. O también podríamos pensar en lo que yo debería estar haciendo. Por eso, hermanos, un punto principal
de cualquier avivamiento es realmente descubrir o redescubrir a Dios. ¿Por qué Dios nos tiene aquí? Dios nos ha hecho santos. Nos ha sacado de las tinieblas. Y nuestra vida debe ser una vida en santidad. Vivir una vida decorosa. Una vida que esté arraigada en las Escrituras. Arraigada en toda la Biblia. Recordemos que somos parte de la historia. Debemos vivir una vida que esté conforme a la palabra de Dios, que vive dentro de nosotros, sin importar quiénes somos, sin importar qué edad tenemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. A veces los jóvenes tienen mayores tentaciones que los adultos. Y Dios aquí les dice que son fuertes, tienen mayor fortaleza en su juventud. Y también le dice que con esa fortaleza pueden vencer al maligno. Pueden vencer todo lo que nos rodea en este tiempo. Preguntémonos, ¿en este tiempo está viviendo la palabra de Dios en nosotros? Todos, sin excepción, deberíamos estar trabajando en la palabra de Dios y tener un caminar más cercano con Él. Si hacemos esto, por supuesto seremos fuertes en la fe. Nuestra confianza en Dios aumentará. La esperanza también en Él crecerá. Y el gozo de la vida que Dios nos ha llamado a vivir también aumentará. Y nos llevará a profundizar en la palabra de Dios, con pasión, teniendo amor y encontrando el valor y esa fortaleza para cambiar en lo que tenemos que cambiar. Descubramos a Dios. Miremos su compromiso con la iglesia y en forma individual con cada uno de nosotros. La iglesia de Dios es donde Cristo está preparando su novia. Su novia es la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual. Es la iglesia de Dios, dice Pablo, residiendo en un lugar particular donde quiera que esté. La iglesia es una organización espiritual, un grupo de personas llamadas por Dios. Todos recibimos el llamamiento de Dios y hemos sido unidos por el mismo Espíritu y bautizados en el cuerpo de Jesucristo. Y con todo lo que sucede dentro de la iglesia, mientras venimos el día sábado,
entramos y salimos por las puertas, donde sea que nos encontremos, ya sea como congregación, un grupo de personas, o solitos en algún lugar, debemos reconocer que el cuerpo de Cristo es dinámico, es activo y nos hace vibrar. Por lo tanto, no podemos acercarnos a la iglesia de una forma pasiva. La iglesia es un lugar de actividad dinámica. Uno no puede simplemente pasar el rato en la iglesia. Y una vez que nos vamos, nos olvidamos de lo que escuchamos. La iglesia es para fortalecernos también, para que cuando salgamos vamos fortalecidos a enfrentar este mundo que nos rodea. Y hay una iglesia en la Escritura que tal vez define o describe la iglesia al final de la era. Y esa es la condición de la iglesia de la Odisea. Y cuando la miramos a todas las iglesias juntas, independiente del tiempo, podemos ver la actividad dinámica que Cristo describe cuando miró esas 7 iglesias ahí en Asia Menor. No eran lugares pasivos. Haber sido parte de la iglesia en ese tiempo o en cualquier momento era ser parte de algo dinámico. Cuando uno lee esas 7 iglesias, siempre nos encontramos con algo dinámico que sucede en la iglesia. Por eso nuestra entrega y compromiso también con la iglesia y con la obra es también parte de nuestro renacimiento, de un redescubrimiento a Dios. Por eso necesitamos este avivamiento en estos tiempos, para acercarnos más a Dios, para despertarnos, para evitar que nos durmamos, para ayudarnos a saber quiénes somos, qué deberíamos estar haciendo, conocer a Dios, lo que Él está haciendo y ver a Dios en nuestra vida para hacer algo bueno, para tomar la acción correcta, para alejarnos de la mala acción. En resumen, eso es Dios trabajando en uno. Y como nos dice la promesa, llegará ese día en que por ser fieles y estar cerca de Dios y no contaminarnos con Babilonia, dice que seremos transformados. A eso estamos apuntando. Y espero que todos estemos apuntando a eso. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese es el momento que todos anhelamos y esperamos. No estas fiestas de luces, ni el engaño que el mundo hace en decir que Jesucristo nació un 25 de diciembre, celebrándole fiesta a un Dios pagano.
Por eso, todos los días debemos pensar en nuestro destino como hijos de Dios. La palabra dice que seremos transformados y seremos hechos inmortales. ¿Dónde? En la familia de Dios. Pero hasta ese día debemos estar tomando decisiones, nadar contra la corriente, conscientes de que lo estamos haciendo con fervor, con ánimo, con entereza sobre el reino de Dios en nuestra vida. Porque para eso es nuestra vida. Es una preparación para ese mundo venidero. Cuando Cristo regrese y haga de las naciones de esta tierra sus naciones y su reino. Estamos inmersos en una época particular del año. Estamos rodeados de este espíritu de fiesta pagana, que indudablemente nos debilita. Por eso es importante pensar en este avivamiento, para no quedarnos dormidos y que la corriente de este mundo nos lleve. Debemos preguntarnos y considerar en nuestra vida cuánto se mueve en nosotros la palabra de Dios. ¿Cuán cerca estamos de Dios? ¿Cuán cerca estamos viviendo una vida honesta que está profundamente arraigada en la convicción de la Escritura y la obra de Dios en nosotros? Porque eso es lo que finalmente sobrevivirá a esta carne y nos llevará a ese momento que todos anhelamos. Sabemos que todo es temporal, pero llegará el día, y en la misericordia de Dios, que toda la humanidad reconocerá y vivirá por la palabra de Dios, conocerá su plan de salvación, conocerá sus fiestas santas y guardará los mandamientos también de Él. Isaías capítulo 2, versículo 2. Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Nosotros deberíamos ya estar ahí. Cuando suceda esto, deberíamos estar nosotros en ese momento ahí, para enseñar, como dice acá, la palabra de Dios, y que los hombres puedan caminar bajo los mandamientos de Dios, haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Preparemos nuestros corazones para subir a ese monte de Dios e ir ante Él. Preparémonos, dejemos que Dios nos enseñe, nos instruya. Escuchemos su voz. Dejemos que nos avive. Permitámosles a Dios hacer su obra aún más grande dentro de nosotros.
por su gracia y por su amor. Volvamos a Habacuc, al capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Eterno, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Eterno, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermosas palabras con las que cierra Habacuc. Habacuc, luego de reclamarle a Dios por ser injusto con su pueblo y de cuestionar su poder, reconoció que no actuó bien como profeta, que tuvo dudas de la justicia divina y que desconfió de su proceder. Entonces Habacuc le pide a Dios que avive la obra en medio de los tiempos y que la dé a conocer. Tenemos una función también, dar a conocer la obra de Dios. Es parte de nuestra misión, predicar el Evangelio. Habacuc quería que las naciones y las personas conocieran el poder transformador y misericordioso de Dios, algo que nosotros también debemos anhelar, que otras personas conozcan también el poder transformador y misericordioso de Dios. Hermanos, esa misma obra debe manifestarse en nuestras vidas. Dios quiere hacer su obra a través de nosotros, para que demos a conocer su poder y misericordia al mundo entero. Como embajadores de Dios en la tierra y como buenos embajadores, no debemos contaminarnos. No debemos mezclarnos, no nos dejemos llevar por la comodidad, sino que todo lo contrario. Debemos anhelar día a día ese avivamiento para que Dios sea glorificado. Hermanos, pidamos a Dios en oración que avive a su obra, que avive a cada uno de nosotros, a su iglesia y también nuestras vidas en santidad. Oremos los unos por los otros por la protección en estos tiempos y que Dios nos guarde distante de las fiestas paganas que vienen, Navidad y Año Nuevo. Acerquémonos a Dios en la forma que tenemos de crear un escudo protector, de que todo lo que está sucediendo no nos dañe y no nos debilite. Confiemos en Dios, en la oración, en la meditación, en el estudio, y así avivaremos nuestro espíritu conforme a lo que Dios nos pide. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Sigamos disfrutando este hermoso día sábado.